Bienvenidos nuevamente a una clase de matemáticas. Vamos a trabajar hoy en cálculo, particularmente con la asignación que fue dejada a inicios de la semana, en la que en la que se habla sobre la derivada y sus aplicaciones. Entonces, lo que vamos a hacer en la clase es encontrar derivada de una función. Lo vamos a hacer de dos formas. Primero, aplicando la definición, que realmente es la forma un poquito más larga, pero es como para comprender de dónde viene la derivada, cómo nace la derivada, cómo se calcula realmente, aplicando definición, y también lo vamos a hacer calculando las propiedades, que es ya un poquito más fácil. Y también vamos a encontrar la tangente de una gráfica mediante la derivada de una función. Esta es ya una aplicación de la derivada. Es decir, una de sus aplicaciones es encontrar o nos permite poder encontrar la tangente de una gráfica en algún punto dado o en cualquier punto de una función. Eso lo pueden ver en el dibujito que tengo ahí como icono en la esquina superior derecha de la página. Si se fijan, aquí hay un dibujo en donde tenemos hay una parábola. Bueno, parece un pedazo de una parábola y se ve una línea que pasa tocando la parábola o tocando la gráfica en un punto. A esa línea se le llama tangente, es decir, una línea que toca la gráfica solamente en un punto de la gráfica. Si ya lo toca en varios puntos, ya no es una tangente, ya es una secante. Pero en este caso estamos hablando de una tangente y es una de las aplicaciones de la derivada es eso, que nos permite encontrar la tangente. Bueno, entonces vamos a empezar. Para poder introducirnos al tema, aquí vemos un ejemplo en el que se hace el cálculo de velocidad dada una función. Entonces tenemos acá que la distancia y metros, aquí y representa distancia entre los puntos P y A, después de X segundos está dada como y igual a 2X. Es decir, si los puntos son el punto 0 para X y el punto 1 para X, son el punto P y el punto A, después de que han transcurrido cierta cantidad de segundos, la distancia está dada como y igual a 2X. Entonces, en el punto X igual a 0, el valor de y es, bueno, lo encontramos sustituyendo 0 en lugar de X. Entonces tendría 2 por 0, que es 0. Entonces por eso tengo aquí que en el punto 0 para X, el valor de Y es 0, porque 2 por 0 es 0. Luego, cuando X es 1, es decir, cuando nos hemos movido de 0 hasta 1, el valor de Y va a ser, sustituimos el valor 1 en X, entonces nos queda 2 por 1, que es 2. Denme un segundo. Bien, entonces, como les indicaba, en el punto donde x es igual a 1, el valor de y es 2. Ahora, ¿cómo lo obtenemos? Solamente sustituimos el 1 en lugar de x en la función y nos queda 2 por 1, que es 2. Luego, esta, esto que tenemos acá, donde aparece un triángulo y una x, significa diferencial en x. Es decir, la diferencia que hay entre los valores de x que tenemos en este momento, que son el valor de x en este punto que es 0 y el valor de x en este punto que es 1. Y los tenemos aquí en la tablita. Entonces, la diferencia que hay de 0 a 1, o mejor dicho, la distancia que hay es de 1. La distancia en y o diferencial en y es cuánto hay desde 0 para y hasta el otro valor de y que es 2. Entonces la diferencia entre 0 y 2 es 2.
Básicamente es hacer la resta. Aquí lo tenemos calculado. Y finalmente tenemos acá la velocidad, la cual está dada como metros sobre segundo, es decir, cuántos metros por segundo se recorrió para ir de un punto, desde el punto A hasta el punto B, o en este caso del punto A al punto P. Entonces, ¿cómo se da la diferencia? Perdón, ¿cómo se encuentra esa velocidad? Esa velocidad es el diferencial en Y dividido entre el diferencial en X. Diferencial en Y o diferencia en Y es 2. Dividido entre diferencial en X es 1. Entonces nos queda que 2 entre 1 es 2. Y esa es la forma de llenar los datos de esta tablita. Entonces, de esta misma manera se llenan los datos del ejemplo que aparece luego más abajo, donde nos encontramos siempre con una situación similar, pero lo que cambia acá es la función. Aquí ya la función, si se fijan, tiene una, una forma de curva. Acá es una línea recta, porque es una función lineal, y igual a 2x. En el siguiente ejemplo, la función es y igual a un x cuadrado, que es una parábola. Si estuviese completa, entonces estaríamos viendo aquí al lado izquierdo del eje y, la otra parte de la parábola, porque su función es y igual a x cuadrado. Entonces, considerando esta función y lo que ya vimos anteriormente, se llena esta tablita de esa misma manera. Entonces tendríamos acá que si x es 1, el valor de y va a ser, el ejemplo ya está completo y ya está dado en la tabla. Entonces, podemos ver aquí que al sustituir x o al sustituir 1 en lugar de x nos queda 1 al cuadrado. Entonces, el valor de y va a ser 1. Cuando sustituimos el valor de 2, nos queda 2 elevado al cuadrado, lo cual es 4. Entonces, podemos ver aquí que el valor de y es 4. De la misma manera se hacen el cálculo de todos estos otros valores. Solamente se sustituye el valor de x en la función original, que es y igual a x cuadrado. Luego tenemos, por ejemplo, para los primeros dos puntos, 1,2 y 1,4. 1,2, perdón, 1,1, que sería este punto, 2,4 sería graficar el punto cuando x vale 2, y vale 4. Entonces tendríamos un punto por acá arriba. Y lo que vamos a encontrar es la diferencia entre 1 y 4 para x, que sería restar 1 con 2, y la diferencia es 1. Y el diferencial en y, que es la distancia que hay entre 1 y 4, lo cual es 3. Luego tenemos diferencial en y dividido entre diferencial en x, para lo cual dividimos 3 entre 1 y eso es 3. De la misma manera se llenan todos los demás valores de esta tablita, que como vemos aquí ya el ejemplo está completo. Y esto nos permite, o esto nos da la idea o la noción del cálculo de una derivada. Aquí vemos que el diferencial en x sobre el diferencial en, perdón, diferencial en y sobre el diferencial en x tiende a 2, porque lo que aquí nos interesa es el límite. El límite de ese diferencial, el límite de esas diferencias, cuando nos acercamos a un valor. En este caso, podemos ver que el diferencial aquí se está acercando a cierto valor y veamos hacia dónde. Aquí la diferencia en x es de 1. Acá la diferencia sigue siendo, bueno, aquí sigue siendo bueno, exactamente sería 0,9. Acá la diferencia se va acercando a 1. Si se fijan, la diferencia entre 1 y 1,01 es casi 1. Bueno, sería exactamente 0,99. Acá la diferencia sería 0,999. Entonces, vemos que la diferencia se va acercando a 1.
Y la pregunta es, el diferencial en y sobre diferencial en x, si nos fijamos aquí en estos valores que se obtienen, se va acercando a 2. O sea que aquí lo que andamos buscando es un límite. Bueno, una vez llenados todos los campos de esta tabla, estamos cerca de lo que es la definición de la derivada. La derivada está definida de esta forma. Es un límite de la función evaluada en un punto A, sumándole un pequeño valor, menos la función evaluada en el punto A, dividido entre h, y h es el valor que se suma al valor A. Básicamente es, tomamos puntos que se van acercando al valor A. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un A más h, aquí tengo un A más h prima, dice acá, pero si se fijan, significa que tenemos un h mucho más pequeño, es decir, un valor más pequeño que estamos sumando a A. Pero luego, esos valores, ¿hacia dónde se van acercando? A medida voy tomando valores que están más cerca de A, ¿hacia dónde se está acercando el valor h? Si A, por ejemplo, fuera 1, esto está cerca de 2. Digamos que es 1.8. Este es un 1.8. Este podría ser un 1.6, por ejemplo, o 1.5. Pero si me acerco un poquito más a A, está ahí tomando, por ejemplo, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1. Pregunta, ¿hacia dónde se está acercando el valor de h? Porque el h solo es lo que le estoy sumando a A obtener los otros valores de x. Ahora, a medida que me acerco al valor A, la pregunta es, ¿hacia dónde se acerca h? ¿A dónde creen ustedes que se acerca h? A ver, muchachos. Vamos a ver quién está primero en la lista aquí. Alessandra Rodríguez encabeza la lista. Alessandra, ¿hacia dónde crees que se acerca el valor de h? Si lo tomamos como número, profe. Sí, claro. O Sí. se acerca a 2. No. Mm, el valor de h es lo que se le suma a A, el pedacito que le vamos sumando a A. Si se fijan, aquí está A. Y este punto es A más h. Tengo un valor h sumado al punto A. Pero si nos estamos acercando a A, el valor de h, ¿hacia dónde se está acercando? Recuerden, el valor de h solo es un pedacito que le estoy sumando a A. Pero a medida se acerca a A, h se acerca ¿hacia dónde? Hacia A, que puede ser, lo vamos a definir como 1. Porque digamos que la H es un 1 un 8. Un punto Ajá. 8 y la A es un 1. Algo así. Sí, yo les digo, Como que, imaginemos que la A es sí. un 1. En este punto estamos como en 1.8. Significa que h es de 0.8. Repito, si esto es 1 y esto es 1.8, lo que le sumé a, que es 1, es 0.8. Pero si luego estoy en este valor que está más cerca de A, imaginemos que es un 1.5. ¿A cuánto equivale h? A punto 5, A punto 0.5. 5. Si luego me acerco hacia ¿a cuánto equivale h, por ejemplo, en este punto? 0.2. A un 0.2. Luego me acerco más. ¿A cuánto equivaldría h por aquí ya más cerca de A? 0.1 Ajá, y si me acerco más. es 0.005. Ajá. ¿Hacia dónde entonces se está acercando el valor h? El valor h solo es el pedacito que ando sumando. Mientras más cerca de A estoy, ¿hacia dónde se acerca h? Hacia 1 o Eh, no, Hacia cero. hacia cero, correcto. El valor de h, que es el valor que ando sumándole a A, se acerca a cero. Y eso es lo que nos permite encontrar este punto. Así que cuando hablamos de acercarnos, recuerden qué tema vimos anteriormente, cuando estamos hablando de buscar un valor de y,
al que se acerca, o bueno, buscar hacia dónde se acerca y cuando x se acerca a cierto valor. Recuerden que eso es un límite. Por eso es que aquí la derivada nace a partir de un límite. Ahora, ese límite es bien particular porque lo vamos a encontrar siempre cuando el valor h que andamos sumándole a x se acerca a cero. Entonces, de aquí viene la derivada. Entonces, vamos a aplicar esta definición para encontrar la derivada de una función. Observen que aquí los puntos en la gráfica me generaban rectas que al pasar por el punto donde x es igual a y por el punto donde x es igual a más h, tengo rectas secantes, es decir, que tocan la gráfica en dos puntos diferentes. Pero al hacer este procedimiento infinitas veces y acercar ese valor de h a cero, lo que obtenemos es una recta que ya no toca la gráfica en dos puntos, solamente la va a tocar en un solo punto. Y esta es la derivada. Lo que vamos a tener aquí es una recta. En este caso, cuando la función es una parábola, la original, la derivada viene siendo una recta que toca la gráfica en un solo punto. Yo les preparé un video que se los envié en el que se encuentra una derivada utilizando la definición. Vamos a hacer ahorita otro ejemplo, siempre aplicando la definición. Entonces, el ejemplo que vamos a ver es este. Sea f de x igual a 2x cuadrado, vamos a encontrar f' de x. Esto significa primera derivada de x. ¿Y por qué primera? Porque realmente una función se puede derivar varias veces. Algunas pues ya sus derivadas restantes siguen siendo la misma, pero en este caso, cuando solo hay una apóstrofe, se trata de la primera derivada. Esto se lee f' de x, pero podemos tener dos apóstrofes, que significaría f bi'prima de x, es decir, la segunda derivada. También podemos tener f tri'prima de x, que es tercera derivada. Eso existe. Pero ahorita nos vamos a quedar solo con la primera derivada de x, considerando que la función va a ser 2x cubo. Aplicando la definición, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a encontrar f de x más h menos f de x dividido entre h, y a esto le vamos a encontrar el límite cuando h tiende a cero. Sustituyendo, entonces tendríamos que colocamos x más h en lugar de x en la función. Observen que la función es 2x cubo. En lugar de x, vamos a escribir x más h. Entonces me va a quedar aquí 2 multiplicado por x, que es x más h, elevado a la 3. Entonces tengo aquí elevado a la 3 menos f de x. F de x es la función original, significa esto que está aquí, 2x cubo. Eso es lo que voy a tener entonces acá, 2x al cubo. Y esto lo dividimos entre h. De esta misma forma van a encontrar los otros incisos que están acá en el ejercicio 1.1, f de x igual a x, f de x igual a 2 y este otro igual a d. Porque la derivada de f de x igual a 3x es el que yo ya les hice en el video, entonces ya lo tienen hecho ahí. Ahora ahora necesitamos simplificar esta expresión. Ahora, ¿cómo simplificamos esta expresión? Recurrimos a los productos notables. Tengo un x más h elevado a la 3. Los productos notables ustedes los vieron en una clase anterior. ¿Cómo encuentro o cómo desarrollo el x más h elevado a la 3? De acuerdo a lo que ustedes eh, recuerdan que vieron en una clase anteriormente de matemáticas. Voy a tener un 2 multiplicado por x más h a la 3. Este va a ser el último término que me va a quedar. Lo voy a dejar ya copiado. Ahora, aquí me va a quedar algo un poquito extenso. Adentro del paréntesis. X, lo primero es x al cubo. Entonces tendría aquí x al cubo. Más, luego me va a quedar 3 veces el producto de x cuadrado. ¿Se acuerdan de este producto notable?
Esto se supone que lo vieron en una clase anteriormente. Uy. Bueno, 3x al cuadrado. Ay, ya no me aparece esto. Aquí va a ser 3x al cuadrado multiplicado por h. Repito, lo que estoy haciendo es elevando x más h al cubo. Esto tiene un desarrollo o en el desarrollo de x más h al cubo voy a tener 4 términos. El primer término es agarrar el primer término y elevarlo al cubo. El segundo término es multiplicar 3 por tomar el segundo término y elevarlo al cuadrado y multiplicar por el segundo término. Primero tomo el primer término y lo elevo al cuadrado, luego tomo el segundo término y lo dejo elevado a la 1. Luego voy a agarrar otra vez, multiplico 3 para el tercer término, multiplico a 3 por el término primero que es x y ahora multiplico el segundo término que es h, pero lo elevo al cuadrado. Entonces en el segundo término tengo x cuadrado por h, en el tercer término tengo 3 por x por h al cuadrado. Y el último término es elevar el segundo término que es h a la 3. Entonces voy a copiar esto de aquí. H a la 3. Bueno, no sé si lo ven un poquito engorroso esto, pero aquí solamente estoy aplicando un producto notable que se aprendió anteriormente. Si de repente no lo recuerdan, eh, no se preocupen, no vamos a entrar mucho en eso, pero esta es la forma de desarrollarlo, de encontrar ese producto notable. Entonces vean, lo que me ha quedado acá es x más h a la 3, que es lo mismo que decir x más h multiplicado por el mismo 3 veces. Eso es lo que acabo de hacer. X más h por x más h por x más h. Lo pueden hacer por partes. Multiplicar x por x, luego x por h por x, h por h. Y el resultado de esta operación la multiplican por x más h. Y al hacer esto van a llegar a esto que tengo aquí. Entre paréntesis, x cubo más 3x cuadrado por h más 3x por h cuadrado. Más h al cubo. Entonces esto es lo que acabo de hacer básicamente. Ahora multiplicamos por el numerito que está aquí afuera, que es 2. Entonces voy a copiar esto. Multiplicando, pues me va a quedar 2 por x cubo más 2 por 3, que es 6. Luego 2 por este otro 3, que es otra vez 6. Más 2 multiplicado por el último término, que es h. H al cubo. Aquí ya multipliqué 2 por cada uno de los términos que están entre paréntesis. Aquí hay dos términos que se van a eliminar. ¿Cuáles son? Vamos a preguntarle a Antonia, Antonia Aguilar. ¿Cuáles son los dos términos que desaparecen aquí? Antonia.
¿Está? Bueno, vamos a pasar entonces a preguntarle a Dos Di. x elevado a la 3. Correcto. Tenemos este término aquí, 2x a la 3 o 2x al cubo. Lo tenemos en positivo y también lo tenemos en negativo. Acá está. Entonces esos términos se cancelan, se restan. Significa que lo que me va a quedar únicamente es el resto de la expresión. Solamente me quedan esos tres términos. Todavía no puedo encontrar límite. Observen que andamos todavía límite ahí. Todavía no lo puedo encontrar porque tengo h0 y me quedaría una división sobre 0, lo cual no está definido. Entonces, hay algo más aquí que necesito hacer. En uno de los ejercicios de la tarea anterior lo vieron que se puede factorizar aquí la variable h, porque la variable h la tengo en los tres términos. Entonces saco factor común, h, y me va a quedar entre paréntesis el resto de lo que no saco de cada término. Entonces observemos, si quito h del primer término, ¿qué me va a quedar en el primer término una vez factorizado o es decir, sacando la variable h? Si quito h, únicamente equivale a borrarlo. Entonces solamente me queda 6x cuadrado. Recordando que al multiplicar h por cada término, tengo que obtener el original que tenía en la expresión del lado izquierdo. Entonces 6x cuadrado multiplicado por h es 6x cuadrado h. Vemos que se sigue manteniendo ese producto. Ahora, si quito, aquí tengo h cuadrado. Si quito h, si quito una h, ¿cuánto me va a quedar aquí? Acá solo me va a quedar 6xh estaba, 6xh. Aquí solo me va a quedar h elevado a la 1, porque le quité un factor h. No puedo quitar no estoy sacando h cuadrado porque este solo tiene h a la 1. Entonces, solo puedo sacar h elevado a la 1 de esos tres términos como factor. Eso significa que en los otros dos términos voy a tener h con cierto exponente. ¿Con qué exponente? En este caso me va a quedar h elevado a la 1. Y vemos que h por h es h cuadrado. Y los otros dos términos están acá. Los otros dos factores, 6x. En el último término, si quito h y tengo h cubo, ¿qué me va a quedar aquí? 2 por h elevado a la qué. ¿Con qué exponente queda la variable h? 2. Queda con exponente 2. Gracias. 2h cuadrado por h es 2h al cubo. Bueno, una vez factorizado, ya podemos cancelar factores. ¿Cuáles son los factores que vamos a cancelar? Tengo h en el numerador y también lo tengo en el denominador. Entonces, ahora voy a cancelar los factores h en el numerador y en el denominador. ¿Qué es lo que me va a quedar? Únicamente me va a quedar entonces lo que tengo entre paréntesis. 6x cuadrado más 6xh más 2h al cuadrado. Eso es todo lo que me va a quedar. Ya no me queda lo que está entre paréntesis. Perdón, ya no me queda el valor de h. 6x cuadrado más 6xh más 6xh más el último término que es 2h al cuadrado. Ahora ya puedo encontrar el límite. Cuando h tiende a 0, si sustituyo por 0 aquí, en el, si sustituyo por 0 en esta expresión, recuerden que al hacer la sustitución ya eliminamos el límite. Entonces ya el límite ya no se escribe.
porque ya voy a hacer la sustitución. Ya no hay problema con ningún cero en el denominador porque ya no tengo nada en el denominador excepto 1. Entonces puedo pasar a hacer la sustitución. Cuando h tiende a 0, observen, aquí me quedaría 6x por 0 y aquí me quedaría 2 por h, que es 0 elevado al cuadrado. Simplificando, entonces me va a quedar 6x cuadrado más 0 por x por h. Esto que está aquí es 0. Todo número multiplicado por 0 es 0. En el último término también tengo un 0. 0 al cuadrado es 0 por 2, 0. O sea que aquí me va a quedar 0 y 0. Es decir, esto simplificado solamente es 6x al cuadrado. Entonces ya encontré la primera derivada de la función y aplicando la definición. La derivada es 6x cuadrado. Listo, ya tengo la derivada. F' de x es 6x cuadrado. Ahora voy a encontrar f' de la función en el punto 2. F' de 2. Simple y sencillamente es sustituir 2 en lugar de x. Entonces, aquí hay una x, quito esa x y escribo 2. Y luego simplificamos. Entonces me va a quedar 6 multiplicado por 2 al cuadrado, que es 4. Y esto simplificado o resuelto es 6 por 4 es 24. Entonces ya tengo lo que andaba buscando. F' de x, que es 6 al cuadrado, y f' evaluada en 2, que sería 24. F' evaluada en 2 también lo podemos hacer aplicando la definición. Recurrir a todo a toda esta operación un poquito larga, pero en vez de x vamos a sustituir por el valor 2. Entonces en todo lugar de x aquí va a ir 2 y luego se simplifica. Bien, ahora veamos este mismo ejercicio de forma más simple a lo que realmente vamos a hacer una vez que ya se comprende o ya hemos asimilado de dónde nace la derivada, cuál es el concepto, cuál es la forma de encontrarla utilizando la definición. Se resume a esto. La x, la derivada de x, x' se le diría esto, la derivada de x es 1. La derivada de x cuadrado es 2x. Derivada de x cubo es 3x cuadrado. ¿De dónde lo sacamos o cómo lo sacamos? Tenemos en las propiedades que encontramos más adelante aquí están. Las propiedades que encontramos, una vez que están los ejercicios de derivada aplicando la definición, vemos esto. La derivada de monomios. Siendo n un número natural, es decir, un número como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. La derivada la encontramos de la siguiente forma. El valor del exponente lo multiplicamos por x y le restamos 1 a n. Entonces, la derivada de x cubo, y lo voy a hacer con este, aplicando ya aplicando las propiedades, lo que vamos a hacer es el 3 que ven, ese 3 que ven en el exponente, observen, lo bajo y lo multiplico por 2x. Entonces me queda 3 multiplicado por 2, que está multiplicado por x, pero voy a hacer también una resta en el exponente. En el exponente me va a quedar 3 menos 1, que es 2. Entonces aquí me va a quedar 3. En el exponente me queda 3 menos 1.
Simplificando, entonces tengo 3 multiplicado por 2 es 6. 6 por x elevado a la 2. A 3 le quito 1, me queda 2. Entonces, la derivada de 2x cubo, lo cual se representa de esta manera, 2x cubo prima, esto significa derivada de 2x cubo es 3 multiplicado por 2x elevado a la 3, restándole 1, y que al simplificarlo da, pues, 3 por 2 es 6, y 3 menos 1 es 2. Entonces, aquí tenemos la derivada, la cual encontramos acá también, pero utilizando la definición de derivada. Ya recurriendo a las propiedades, las cuales se deducen lógicamente de la definición, entonces este proceso se vuelve simple. Hagamos un ejemplo más. Antes de continuar con los ejercicios. Voy a encontrar la derivada de... Voy a ponerle 4 y este le voy a poner... No le voy a poner nada. ¿Cuál es la derivada de x a la 4? Vamos a darle el tiempo a Rodrigo Azael. Vamos a ver, Rodrigo Azael, cuénteme. ¿Qué escribo aquí? Derivada de x a la 4. ¿Está Rodrigo? ¿No está? Bueno, entonces, Russell. Le cedo la palabra a Russell. Explíqueme, de acuerdo al ejemplo que hago acá, en el segundo ejemplo. No está Russell. Sharon Navarro. Sharon, 4 ¿de dónde salió ese 4? del exponente. Del exponente. Simplemente lo bajamos a multiplicar. Aquí está 4. Este 2 no va porque era parte del ejercicio anterior. Luego, ¿qué hacemos, Sharon? Soy Aileen. ¿Mm? ¿Quién está Soy hablando? Aileen. 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 Ay, pensé que está... Aileen, muchas gracias, Aileen, por participar. ¿Se ha ganado? No, Ah, no, es mentira. Bueno, entonces, Aileen, en el exponente de x, ¿qué es lo que vamos a hacer? restar 4 menos 1. Así de sencillo, restar 4 menos 1. En el coeficiente me queda 4 multiplicado por 1, que es 4. Y en el exponente, eso lo podría ver desde la luna, que es 3, ¿verdad? 4 menos 1. Entonces, la derivada de x a la 4 es 4x a la 3. Y usted viene y no se quiere aburrir con esto tan fácil, lo hace aplicando la definición, es decir, todo este procedimiento, y va a llegar exactamente a lo mismo. Entonces veamos un par de ejemplos. Bueno, tenemos el ejemplo 1.4, donde la función es 2x cubo menos 3x más 4. Ya está desarrollado. Y se pide encontrar f' de x, es decir, la primera derivada de x, y también la primera derivada evaluada en 2. Encontrando la primera derivada, la evaluación es sencillo porque solamente sustituir el valor 2 en lugar de x. Entonces tenemos aquí que se derivan los monomios de forma separada. Derivada de 2x cubo menos la derivada de 13x más la derivada de 4. La derivada de toda constante es 0. Entonces la derivada de 4 es 0, por eso desaparece. Pero vemos aquí que la derivada de 2x cubo es 3, que se multiplica por 2, y esto da 6. A 3 le restamos 1, que es 2. Entonces me queda 6x cuadrado. Aquí está hecho el procedimiento pasito a pasito. Menos la derivada de 3x, que es bajo el
mucha atención aquí. Bajamos el 1. Este lo voy a copiar. La derivada de x a la, bueno, solamente x. Tengo 3x. Entonces la derivada de 3x es, ¿qué es lo que voy a bajar aquí? El exponente de x es 1, entonces me quedaría 1 multiplicado por 3 y x está elevado a la... X está elevado a la 1. Entonces me va a quedar 1 menos 1. Simplificando, esto es 1 multiplicado por 3, que está multiplicado por x elevado a la 0. ¿Cuánto es x elevado a la 0? 0. X elevado a la 0. No. X elevado a la 0 no es 0. X. No. Tampoco Es es uno. x. Es 1. Correcto. Todo número elevado a la 0 es 1. Pueden utilizar sus calculadoras y encontrar 2 a la 0, 5 a la 0, 20 a la 0, 1000 a la 0, pi a la 0. Lo que usted quiera elevado a la 0 le va a dar 1. Entonces aquí me queda 3 multiplicado por 1. Y simplificando eso, 3 por 1, 3 y 3 por 1 es 3. Entonces recuerde, todo número elevado a la 0 es 1, excepto 0. Si tenemos 0 elevado a la 0, eso no está definido, no lo podemos encontrar. Pero en este caso estamos hablando de, tenemos solamente x elevado a la 0, entonces eso es 1. Así que la derivada de 3x es 3. ¿Qué cree que va a suceder cuando encuentre, por ejemplo, la derivada de 2x? Derivada de 2x solamente va a ser 2. Si tenemos la derivada de 5x, equivale a quitar la variable. Derivada de 5x es 5, etcétera. Derivada de 10x es 10. Evelyn, ¿quiere hacer algún ejercicio? Vamos a ver, Evelyn, hágase uno ahí. ¿O quiere consultar algo, Evelyn? La miro dibujando en la pizarra. ¿Consultas hasta este momento, muchachos? Solo son 3 ejercicios los que van a hacer aplicando la definición. 3 ejercicios del ejercicio 1.1. El A, el C y el D. Los demás ejercicios, por ejemplo, los que están después del 1.4, que son 1.3, lo vamos a hacer ya aplicando las propiedades, es decir, recurriendo a encontrar la derivada por monomio de esta manera. Entonces voy a agarrar del ejercicio 1.3, voy a tomar el que es bueno, este que tiene más términos, el inciso D. Entonces vamos a tomar el inciso D para multiplicar, para encontrar la derivada. Tendría que... el inciso D es... El inciso D dice f de x va a ser igual a 4 multiplicado por x más 3 multiplicado por x menos 3. Bueno, esto hay que, para encontrar la derivada tenemos que multiplicar esos dos factores. Entonces me va a quedar 4 multiplicado por, ¿qué me va a quedar entre paréntesis? Multiplico x por x, que es x cuadrado,
Bueno, viendo más allá de lo evidente, lo que tenemos es un producto de conjugados. X más 3 por X menos 3. Si recuerdan de los temas que hemos visto anteriormente, X más 3 por X menos 3 equivale a restar 2 cuadrados. Es decir, X cuadrado menos 3 al cuadrado, ya que son conjugados. Lo único que cambia es el término del, perdón, el signo del segundo término. Entonces, X más 3 por X menos 3 es el primero al cuadrado, que es X cuadrado. Entonces, me va a quedar aquí, X al cuadrado menos el segundo término que es 3, 3 elevado al cuadrado. Ya tengo desarrollado el producto de X más 3 por X más 3. Ahora multiplicamos por 4 y entonces únicamente nos queda 4 multiplicado por cada término. 4 por X cuadrado. Ay, hombre. 4 por X cuadrado menos 4 por... Bueno, ¿cuánto es 3 al cuadrado? ¿Cuánto es qué, profe? 3 al cuadrado. No me deja borrar esta cosa. 9, profe. 9. Bueno, aquí me va a quedar 4x cuadrado, pero me voy a copiar esto. Menos, entonces me quedaría 4 multiplicado por 9. 4 por x cuadrado menos 4 por 9, que es 3 al cuadrado. Esto simplificado es 4x cuadrado menos 36, ¿cierto? 4 por 9, que es 36. Ahora necesitamos encontrar la derivada de la función. Entonces, derivada de la función, que sería f', voy a copiar todo esto. La derivada de la función es, recordemos que bajamos el exponente y lo pasamos a multiplicar por el coeficiente, que en este caso es 4. Entonces me queda 2 por 4, que es, bueno, lo voy a dejar en su forma, lo voy a dejar por paso. 2 multiplicado por 4 y al exponente de x le restamos 1. 2 menos 1. Entonces, lo que estoy haciendo es encontrando la derivada de cada uno de estos monomios. Es decir, la derivada de este, lo cual lo representamos de esta manera. 4x cuadrado prima menos 36 prima, es decir, la derivada de 36. En el primer término multiplico 2 por 4, le resto al exponente 1, y en el segundo término, la derivada de 36. La derivada de 36 es 0. Esto va a suceder siempre. La derivada de cualquier constante es 0. Si aquí tengo 5, derivada de 5, 0. Derivada de 20, 0. Derivada de 100, 0, etc. Simplificamos entonces. Aquí lo que queda es multiplicar y restar. 2 por 4, que es 8x, y 2 menos 1, que es 1. Significa que me queda exponente de x, 1. Lo dejo exactamente tal y como está. 8x. X a la 1 es lo mismo que decir x. Entonces encontramos que f' de la función o la derivada de la función esta 4 por x más 3 por x menos 3 es 8x. En este ejercicio ya no se nos pide encontrar la derivada evaluada en un punto, pero si se nos pidiera, únicamente recurrimos a sustituir en lugar de x y simplificamos. También podemos encontrar, o también vamos a encontrar este mismo valor si aplicamos la definición, es decir, recurrir a esta forma
un poquito larga, pero es la forma en la que se calcula la derivada utilizando ya la definición en sí. Y de esa manera vamos a encontrar que la derivada de esa función que tenemos ahí es 8x. La derivada de esta función. ¿Alguna pregunta hasta el momento, estimados? ¿Se entiende el tema? Yo comprendería que aplicando la definición es un poquito complicado, pero vuelvan a ver el video de la clase, igual el otro video que les grabé y para que lo repasen. Para que puedan recordar algunas cosas que han olvidado y sigan el procedimiento paso a paso, ¿verdad? Bueno, acá tenemos un ejercicio 1.6 en base un ejemplo 1.6 en base al cual se desarrolla el ejercicio 1.4. ¿De qué estamos hablando en estos ejercicios? Se sigue hablando de derivada. Tengo la función f de r, es decir, que la función varía de acuerdo a r. Cuando r varía, cambia la función. Y encontramos aquí, estas son dos formas, en esencia la misma, de representar una derivada. Esto significa derivada de f de r con respecto a r. Esto es derivada de y con respecto a r. Esto es derivada de g de s con respecto a s, donde g de s es la función. Observen, aquí f de r es la función. Aquí la función es y. Aquí la función es z. Entonces vamos a encontrar d de z. D de z sobre d de y significa la derivada de z con respecto a y. Entonces voy a encontrar el inciso d. D de z con respecto a d de y. Lo voy a encontrar vamos a encontrar aquí. D de z con respecto a y. Como encuentro el d de z con respecto a y, nos vamos a fijar, vamos a utilizar la definición y d de z sobre d de y significa que lo que voy a derivar es la función z. La función z es menos 5y cubo más 3y cuadrado. Entonces, eso equivale a derivar si lo derivamos por partes, así como hicimos los ejemplos anteriores, voy a derivar menos 5y al cubo. Uy, qué feo es 3. Entonces voy a poner 5y al cubo prima más, derivo también 3y al cuadrado. Entonces me va a quedar 3y al cuadrado prima. ¿A qué equivale esto? Bajamos bajamos el exponente de y, porque quien voy a derivar es con respecto a y. Si aparecen dos variables aquí, por ejemplo, imagínense que aquí aparece la variable x y aquí aparece siempre derivada con respecto a y, el que yo bajo es el 3. Pero si aquí, por ejemplo, si en lugar de y apareciera x, entonces yo derivaría con respecto a x y no con respecto a y. Pero en este caso me dice con respecto a y no hay ninguna x. Entonces bajo el 3, 3 multiplicado por 5, que es negativo 15, y el exponente de y se reduce en 1. Era 3, ahora me va a quedar 3 menos 2, que es 1. Más, ahora, bajo el exponente de y, que es 2, multiplicado por 3, es 6. Y y me va a quedar elevado a si a 2 le quito 1, me queda y a la 1. Pero y a la 1 es y. Entonces tengo que la derivada de z con respecto a y es esto que está aquí. Menos 15y cuadrado más 6y. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Eso es todo lo que se hace en esos ejercicios. Eso es todo. Nada más.
Qué aburrido, ¿verdad? Me imagino que se de sentir triste usted cuando ya le di la respuesta, pero sí, esa es la triste realidad, solo eso se hace aquí. Entonces, por ejemplo, aquí, la derivada de g de s con respecto a s es 2 por 3, 6s, menos la derivada de s, que cuando solo tenemos la variable vimos que solo queda el coeficiente, que es 1, entonces me quedaría 6s, 2 por 3, 6s menos 1. Eso es todo. Y ya quedó. No lo copio porque más aburrido, ¿verdad? Ya solo les quedaría a ustedes hacer los otros dos y se van a sentir muy tristes. Eso es todo lo que se hace en estos ejercicios. Bueno, dejo ese copiado ahí y luego les mando el resumen. Y veamos un último ejercicio que es... Ahora solo denme un chancecito, porfa, que necesito despertar a mi hijo porque va a clases. Denme un segundo. Y como les comentaba, vamos a hacer un último ejercicio que refiere a una aplicación de la derivada. Parte de la tarea que les quedó a ustedes es investigar qué aplicaciones tiene la derivada. Entonces, aquí solo vamos a ver una, pero hay más aplicaciones. La aplicación era la que les comentaba al inicio. Encontrar la ecuación de una recta tangente a la gráfica en en un determinado punto. Para eso necesitamos una ecuación que se vio en una clase anteriormente y es esta que está aquí. La ecuación es para encontrar la línea que pasa por el punto A, B y cuya pendiente es M. Y resulta que M es, lo encontramos a partir de la derivada. Entonces aquí está la aplicación de la derivada. Entonces esa ecuación está dada de esta forma. Y menos B es igual a M por X menos el valor de A. Ahora, ¿quién es B y quién es A? Son estos dos puntos. O son las coordenadas del par A, B. Y M, que es la pendiente. Entonces veamos el ejemplo. Encuentre la tangente a la gráfica de y igual a x cuadrado menos x más 3 en el punto 2,5. Significa que tengo la gráfica de x cuadrado menos x más 3, es una parábola, y voy a encontrar, o vamos a encontrar, la recta tangente, la ecuación de la recta tangente a esa parábola en el punto 2,5. Como lo que voy a tener es una parábola, voy a tener algo similar a, a una gráfica que les mostré anteriormente, que se me hizo la gráfica. Esta no es, esta. Entonces vamos a encontrar la ecuación de una recta que toca la parábola en un punto. Entonces eso es lo que necesitamos encontrar, la ecuación de esa recta, porque esa es una recta tangente a la gráfica. Ahora, ¿cómo se hace eso? Entonces veamos que aquí ya tenemos hecho un ejemplo, tampoco es complicado. Al inicio yo me imagino que este tema quizás les dio un poquito de miedo, y sobre todo cuando vieron que hasta se metía con la familia, porque habla aquí de las primas, F', pero al menos lo que estamos viendo es algo bastante sencillo, no le tengan miedo a eso. Entonces tenemos que la función original es esta, x cuadrado menos x más 3, así que lo que vamos a hacer es, primero, encontrar la derivada. Entonces, la derivada de la función es, observen aquí, bajo el 2 y me queda multiplicando por x, 2x. En el exponente de x me queda 1 porque 2 menos 1 es 1, así que me queda 2x menos la derivada de x es 1. Es decir, solamente me queda el coeficiente, el número que acompaña a x aquí en el segundo término, y ese es 1. X desaparece porque me queda un 1 menos 1 que es 0 y x a la 0 es 1. Entonces, por eso solamente me queda 2x menos 1. La derivada de cualquier constante, aquí tenemos una, es 3. Entonces, la derivada de esta constante es 0. Así que desaparece ese término. Así me queda que la derivada de la función solamente es 2x menos 1. Ahora necesitamos encontrar la derivada en el punto donde va a estar la tangente a la gráfica. El punto, como se menciona en el ejemplo, es el punto es 2,5. 2 para X y 5 para Y. Entonces,
como tenemos que la gráfica o la recta debe tocar a la gráfica en este punto, encontramos la derivada evaluada en el punto 2. Entonces, de ahí sale este 2 que está aquí, de acá. F' evaluada en 2. Eso significa que tomamos el 2 y lo colocamos en lugar de x en la derivada. Entonces, si escribimos 2 en lugar de x, me queda 2 por 2, que es 4. 4 menos 1 es 3. Y ahí está. F' evaluada en 2 es 3. Resulta que este 3 es la pendiente de esa recta, de esa gráfica. La gráfica no va a tener esta forma porque esto es una parábola y esto que está aquí no es una parábola. Este solo era el ejemplo que... solo es para explicar el ejemplo de que esto que está aquí es la recta que va a tocar a la gráfica en un solo punto y que tiene una pendiente que encontramos a partir de la primera derivada. Bueno, entonces como la pendiente es 3, pendiente o a la pendiente se le conoce como M. Por eso aquí tenemos cuya pendiente es M. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora que ya encontramos la pendiente? Sustituir en esta ecuación. Esta ecuación es y menos b igual a m por x menos a. Entonces, quitamos los valores o los sustituimos por sus respectivos valores que van a ser m es 3. Entonces, observen, aquí está bueno, dice la tangente es una línea que pasa por 2,5 y cuya pendiente es 3. Sustituyendo nos queda entonces y menos b. B es este valor que está aquí, es el valor de y del punto 2,5. El valor de y es 5 porque 2 es el valor de x. Entonces me queda y menos 5 es igual a m, que lo acabamos de encontrar, que es 3. 3 multiplicado por x menos el valor de a. El valor de a es la primera componente del punto, que es 2. Entonces me queda x menos 2. Simplificando, esto es 3x y 3 por 2, que es 6. Entonces aquí me queda, voy a escribirlo porque faltó, bueno, ahí no está un paso, pero, uy, qué feo se mira esto. Bien, por si se... ¿dónde estaba? Ajá, estábamos en que... Algunos yo creo que ya lo vieron, ¿verdad? Pero por si alguien se ha perdido acá. Y menos 5 igual a 3 por x menos 2. Esta expresión simplificada nos queda 3 por x, que es 3x. 13x menos 3 por 2, que es 6. Ahora, únicamente, observan que hay un 5 al lado izquierdo del igual. Lo pasamos al lado derecho. Como 5 está restando, al otro lado lo paso a sumando. O bueno, formalmente lo que se hace es esto. Sumo 5 en ambos lados para mantener la igualdad. ¿Y por qué sumar 5? Porque aquí me quedaría 5 menos 5, que es 0. Entonces aquí me queda 0, ya me queda solamente y. Y del otro lado me queda menos 6 más 5, que es negativo 1. Por eso es que me queda y igual a 3x menos 1, que es la respuesta que aparece aquí. Entonces de ahí sale esta ecuación. Y esta ecuación, si se fijan, es la ecuación de una recta. Es decir, al dibujar esta recta, entonces voy a tener algo como esto que está aquí. Tengo una parábola y voy a tener una recta que va a pasar, uy, qué largo. Una recta que va a pasar por, ¿qué se hicieron las rectas? Una recta que pasa por, ahora sí, una recta que pasa por un punto en la gráfica. Entonces, la ecuación de esa recta es la que acabamos de encontrar y toca la gráfica en un punto en particular.
En este caso, aparentemente es en un punto que está por ahí. Ahora, ¿qué coordenadas tiene este punto? Las coordenadas de ese punto son las que se dieron al inicio del ejercicio, es decir, 2,5. Significa que si esta fuera la gráfica de esa parábola, la cual no es porque la acabo de inventar, ¿verdad? Pero significa que las coordenadas de este punto son 2,5. Y esa sería la recta. Si agarro otro punto, por ejemplo, por aquí, me va a quedar una recta con una posición levemente diferente. Por ejemplo, esto me va a quedar algo así. Entonces, esta recta va a tener otra ecuación, ya que su pendiente es diferente. La pendiente tiene que ver con el grado de inclinación. Entonces, esta tiene una pendiente un poquito mayor a la otra recta que encontré. Para eso, al tener otro punto, entonces voy a obtener, lógicamente, otra ecuación, ya que los valores de A y de B van a cambiar y también va a cambiar el valor de la pendiente al evaluar la derivada en otro punto. Bueno, entonces hagamos un ejercicio. Tenemos aquí, ¿cuál de esos quieren que hagamos? Voy a complacer peticiones en esta ocasión para este último ejercicio y con esto cerramos la clase y será suficiente para que ustedes se diviertan con su tarea. Vamos a encontrar la tangente de una de estas gráficas en el punto que se indica ahí. A ver, ¿cuál quieren que hagamos? La C, profe. La D. Bueno, piedra, papel o tijera. La C y la D. Voy a tomar el primero que dijeron, que es la C. Y vamos a ver, inciso C, inciso D. Fíjense que casi se parecen, más bien el C está más largo porque tiene más términos que el inciso D. En los dos, o más bien en este conviene más porque hay un negativo aquí y de repente pueden decir, ¡Ah! Dios mío, ¿qué hago con ese negativo? Entonces, para que vean qué va a pasar con ese negativo, también hay un punto aquí que tiene un valor negativo para X, positivo para Y, se da algo similar aquí al inciso D, entonces conviene que haga el C porque tiene tres términos. Y puede ser que le tengan más miedo. Digo yo, ¿verdad? Aunque yo sé que ustedes son valientes, no le tienen miedo a nada, ni a los límites, ni a las derivadas, ni a las integrales que vienen después. Las integrales, se las van a comer como pan integral. Por cierto, les adelanto, las integrales son el proceso inverso de derivar. Es ir de una función, es de ir, por ejemplo, de 3x menos 1 a la función original que era 2x cuadrado más menos x más 3. Proceso inverso de derivar. Bien, entonces el inciso C. Inciso C. Déjenme buscar una de estas cositas que ocupo. Vamos a estar bateando con los... Esta ecuación es la que necesitamos. Lo voy a dejar ahí. El inciso C dice Y igual a negativo. Negativo X a la 3. Negativo X a la 3 más 2x cuadrado más 1. Lo primero que tenemos que hacer es derivar. Entonces necesito encontrar la derivada de Y. ¿Cierto? Lo recuerdan, eso es lo primero que vamos a hacer, derivar. Así que vamos a encontrar f', vamos a encontrar f' de x. Me faltó aquí el pariente, ¿verdad? F' de x. Y eso es derivar término a término. Entonces me quedaría la derivada de x a la 3, lo cual lo representamos de esta manera, más la derivada de 2x cuadrado. Aquí está la derivada de, bueno, negativo x cubo más la derivada de 2x cuadrado más la derivada de 1. Derivada de 3, perdón, derivada de negativo x cubo es
Bajo este 3 y me queda multiplicando por X. Y en lugar de 3 me queda 2. Bueno, aquí ya elimino la prima, elimino el apóstrofo porque ya hice la derivada. Acá me va a quedar 2 multiplicado por 2, es decir, el exponente 2, lo multiplico por el coeficiente 2 y esto es 4. Y en el exponente me va a quedar 1. Decir 1 equivale a solo colocar X. X a la 1 es X. Más la derivada de 1. ¿Cuánto es la derivada de 1? Eduardo Alvarado, dígame cuánto es la derivada de 1. Si no contesta Eduardo, la pregunta va por el baúl. No, vamos a preguntarle a Jeremy Martínez. Derivada de 1, Jeremy. Ojalá no se enoje el celestial, pero yo sé que la respuesta entonces la puede tener. Yo puedo contestar, maestro. Dígame. ¿Cuánto es? Como estamos hablando de una constante, entonces desaparece, por lo que sería 0. Correcto. La derivada de una constante es 0. Entonces aquí me va a quedar, como lo dijo Jeremy, 0. Entonces ya tengo la derivada, simplificado, sin ese 0, solamente es negativo 3x cuadrado más 4x. Ahora necesitamos encontrar la pendiente. La pendiente es m. ¿Y cómo encuentro esa m? La pendiente la encuentro evaluando la derivada en el punto en el que la gráfica toca a la recta. Entonces voy a evaluar la derivada en el punto. El inciso C me pide encontrar la recta tangente a la gráfica que pasa por el punto menos 1,4. Significa que voy a encontrar la derivada evaluada en negativo 1. Entonces, elimino todo lo que sea x y en lugar de x escribo negativo 1. Vamos acá, 4x en lugar de x, negativo 1. Y esto, pues, lo simplificamos. Entonces, simplificando me va a quedar acá que m es igual a, bueno, m es f' evaluada en negativo 1. Y eso es menos 1 al cuadrado es positivo 1. Positivo 1 multiplicado por negativo 3 sigue siendo negativo 3. Más 4 por menos 1 es negativo 4, ¿cierto? Entonces me va a quedar negativo 4. Esto simplificado es negativo 7. Ya tengo la pendiente. La pendiente es negativo 7. Ahora recurrimos entonces a la ecuación y menos b igual a m por x menos a para encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica en ese punto. Entonces, utilizando esta ecuación, solamente hacemos la respectiva sustitución. ¿Qué es lo que voy a sustituir? ¿Qué voy a escribir en lugar de b? Emilio. ¿Está por ahí Emilio? Emilio Espinal. No está. A ver, Yarini. Yarini Ávila. ¿Está por ahí? Yeracri. Nadia. Aquí estoy, pero no puse atención. Gracias por su honestidad, Nadia, perdón. Bien, lo que estamos haciendo, Nadia, es sustituyendo los valores en esta ecuación. Vamos a sustituir los valores de B, M y A. ¿De dónde salen esos valores? Esos valores salen del punto que se nos da
que está aquí, menos 1,4. Uno de estos es A y uno de esos es B. Y el valor de M, que es el que acabo de encontrar, que es negativo 7. Entonces ya tengo adelantado esto. Aquí va negativo 7. Ahora, ¿quién es A y quién es B? Voy a poner otra vez el ejemplo. Aquí está el ejemplo. ¿Quién es A y quién es B? Lo están viendo, ¿verdad? Bueno, ahí está el ejemplo. Miren, aquí dice A y quién es B. Bueno, ya que lo tenemos, entonces vamos a sustituir. ¿Qué escribo en lugar de B? Cuatro. 4. ¿Y en lugar de A? Negativo 1. Negativo uno. Aquí tengo negativo 1. Observen que ese 1 es negativo, entonces hay que llevarse el signo. Por eso lo voy a escribir entre paréntesis. Esto simplificado es menos por menos. Aquí menos por menos es más, entonces aquí me va a quedar x más 1. Eso solo desarrollando esta parte. Vamos como Fonsi, pasito a pasito. Ahora, negativo 7 por x es, pues, negativo 7x. Me queda menos por más, que es menos. 7 por 1 es 7. Finalmente, necesito eliminar este 4 del lado izquierdo y que solamente me quede y. Entonces, para eliminar ese 4, como es negativo, le sumo un 4. Pero si lo sumo en el lado izquierdo de la igualdad, también tengo que hacerlo en el lado derecho para que se mantenga la igualdad. Aquí me va a quedar menos 4 más 4 es 0. Y acá me va a quedar menos 7 más 4. ¿Cuánto es menos 7 más 4? Negativo 3. Negativo 3, gracias. Y ya encontramos la ecuación de la recta, que es menos 7x menos 3. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Creo que no, profe. ¿Está todo claro? Aquí no es necesario graficar, pero si ustedes quieren hacer gráficas, también lo pueden hacer. La otra función es la recta tangente a la gráfica. Entonces, voy a dibujar otra función. Bueno, entonces observen, esta es la gráfica. Esta es la gráfica, la que está en color, este es azul, ¿verdad? Pues morado. Disculpen, pero es que soy un poco daltónico. Y el azul y el morado lo confundo. ¿Esto es azul o es morado? Es azul, ¿verdad? Creo que azul. Sí, bueno, entonces dejémoslo en azul. Y la otra se supone que es, solo lo elegí ni me fijé que decía, es rojo, ¿verdad? Es que si me dicen que es café, yo les creo. Bueno, digamos que es rojo. Entonces, la gráfica que está en color azul es la función la que derivamos, la que es menos 3x cubo más 2x cuadrado más 1. Esa es la función que está en azul, esa es la gráfica. Como es una cúbica, siempre las funciones cúbicas tienen esta forma. Esta aparece del otro lado porque es negativa. Si fuera positiva, entonces aparecería más o menos con este otro sentido. Ahora, la otra gráfica que tengo acá es la gráfica de la función lineal. Es decir, de la que es tangente a esa gráfica, la que nos dio negativo 7x menos 3. ¿Y en qué punto sucede la tangencia? En el punto menos 1,4. Es decir, en ese punto, la gráfica toca a la función en ese punto. Vamos a ver. Entonces, si agarramos este punto,
vamos a ver que es precisamente el punto en el que la gráfica o en el que la recta toca. Aquí como tienen más o menos una forma similar en ese tramo de la gráfica, casi se mira como que fueran una sola, pero realmente la gráfica solo toca a la función en un punto y es en el punto menos 1,4, ya que fue el punto que utilizamos para encontrar esa recta. Entonces, vemos que se cumple. Aquí a nivel gráfico vemos que se cumple lo que hemos encontrado aquí a nivel analítico, encontrando las ecuaciones, la ecuación de la recta. Bien, nos quedamos hasta aquí, estimados. ¿Tienen alguna consulta? Si no hay consultas, nos vamos a ver en la siguiente clase.